noches a todos. Somos Un Café Con, un proyecto periodístico hecho por universitarios de la UPN aquí en la ciudad de Trujillo. El día de hoy nos encontramos en la cafetería Senshi no Koji, Café de Guerrero, aquí en la organización La Merced, con un invitado muy especial. Él es un talento creativo de aquí de Trujillo que ha sabido conquistar espacios importantes a nivel nacional. Es un reconocido ilustrador, creativo visual y artista gráfico, cuya obra destaca por su estilo único, versátil y lleno de identidad. Con una trayectoria que combina ilustración digital, arte conceptual y propuestas innovadoras para marcas y proyectos culturales, él ha logrado posicionarse como una referencia dentro del mundo visual local. Su trabajo no solo refleja técnica, sino también una profunda conexión con las emociones, las historias y las culturas contemporáneas a través del dibujo. Hoy hablaremos con él sobre su proceso creativo, su evolución como artista y los retos de mantener una voz propia en un entorno cada vez más saturado en imágenes. Bienvenidos a Un Café Con. Renato Barrantes, de Renovar. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien. Feliz, emocionado. De hecho, nunca me habían hecho una presentación tan bonita, así que voy a contratarte para que me hagas la introducción de mi CV. Bueno, gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es el café que te ha acompañado en tu trayectoria como estudiante? Ahora estoy tomando un caramel macchiato, pero le tengo mucho cariño al café pasado del centro, del mercado central. Yo crecí toda mi vida hasta hace unos pocos años en el centro de Trujillo y el café pasado representa, no solo me agrada, sino que representa esos momentos de mi vida, mi reconexión con el centro de Trujillo, con todo lo que pasé en ese momento, cosas buenas, obviamente, y lo bonito que es el centro. Entonces siempre es bacán volver al centro de Trujillo, al mercado central y conseguir el café pasado para reconectar con esas emociones antiguas. Perfecto, ya vamos a hablar un poquito sobre tu trayectoria, sobre tu labor actual, ¿no? En el arte del dibujo y también tu labor como docente, pues, ¿no? En la Universidad Privada del Norte. ¿Listo? Cuéntanos un poco sobre tus inicios, qué fue lo que te impulsó a dedicarte a la ilustración y al arte visual. Yo siempre dibujé, de hecho, cuando me preguntan, oye, ¿desde cuándo dibujas? Todos hemos dibujado desde niños. El tema está en que hay personas que lo dejan por otros intereses, que está bastante bien, deporte, ciencia, letras, etcétera. En mi caso, yo continué siempre dibujando y hubo un quiebre, sobre todo en secundaria, donde empecé a tantear con el dibujo como una forma de trabajo, pequeño trabajo. A veces hacía dibujos y me decían, oye, quiero un dibujo, me hacían pedidos y solo yo dibujaba amigos. Al final, cuando gente que no eran mis amigos empezaron a pedirme dibujos, dije, bueno, entonces a cambio de dinero, y así fue como que me sorprendió esta transición de un hobby a que la gente te esté pagando por algo que realmente te gusta. Pasaron los años, digamos, tuve ahí unos altibajos laboralmente y que permitieron precisamente que descubra que el dibujo siempre fue un medio de vida, o un medio laboral que siempre estuvo ahí presente y no me di cuenta hasta que creo que por eso es necesario siempre chocarse en la vida para voltear hacia otro lado y darte cuenta que hay soluciones en ese caso. Entonces, desde el 2016 me dedico íntegramente a la ilustración como trabajo principal y único trabajo, con mezclas de audiovisual y todo ello, pero desde el 2016 de lleno, digamos que la ilustración, el arte me está permitiendo vivir hasta ahora, no solo vivir con ganancias económicas, sino sobre todo con ganancias de experiencias emocionales que valoro muchísimo. Muchos artistas buscan su propio estilo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido describir tu sello personal durante todos estos años? Mi sello personal, yo empecé a dibujar de hecho porque me gustaba mucho Disney, consumía muchísimas películas de Disney, cómics, sobre todo cómics occidentales, Marvel, DC, y más o menos mi estilo iba por ese lado. El estilo de dibujo. Luego con el tiempo me fui dando cuenta que encontraba inspiración también en lo que me rodeaba. No solo la influencia occidental de otros países, sino lo que está en mi ciudad. Yo viví, como dije, toda mi vida en el centro de Trujillo, y las casonas, la arquitectura, la cultura, las danzas, las personas, el día a día era muy inspirador y me pareció bonito porque normalmente uno no ve contenido de dibujos de tu propia ciudad o de algo cercano, o de la vida de tus vecinos, o de la bodega de enfrente, los parques que tienes cerca.
Y me pareció muy bonito poder retratar eso porque es algo muy honesto, o sea, es algo que yo veo constantemente. También el tema de la fauna peruana, la flora. Entonces siento que la inspiración no solo debemos encontrarla de otros países, o sea, de lugares extranjeros, sino también recurrir a inspiración muy cercana, porque es la que tenemos más directa y en la que podemos recurrir de manera más sincera. ¿Consideras que Trujillo actualmente sigue siendo de pronto una inspiración como paisaje para hacer dibujos? Definitivamente sí, justo a raíz de esta necesidad que yo tengo de siempre, constantemente estoy caminando por Trujillo, hay cosas que me gustan muchísimo, la arquitectura, el parque, las situaciones que suceden. Me di cuenta de que me agradaba muchísimo y dije, ¿por qué no darles esta oportunidad o este impulso a las personas que también les gusta dibujar? Y es por eso que se crean, bueno, con personas que me ayudan muchísimo, creo, o difundo concursos de tener a Trujillo como una fuente de inspiración. Justo el año pasado hicimos la primera edición del Trujillarte, que consistía en traer artistas que se pueden escribir de la misma ciudad, de nuestra misma ciudad, a la Plaza de Armas a dibujar lo que están viendo, precisamente por lo que te mencionaba antes, de encontrar inspiración en lo que nos rodea, en algo más propio, en algo más personal. Entonces, definitivamente Trujillo siempre sigue siendo un lienzo en blanco y una fuente de inspiración constante para el tema del arte. El proceso creativo suele ser muy particular para cada artista. ¿Tienes alguna rutina o ritual que te ayude a iniciar un nuevo proyecto? Creo que la gracia o lo bonito de la inspiración es que te encuentra de maneras distintas. O sea, yo no tengo una fórmula per se y creo que si la tuviera no disfrutaría tanto el proceso creativo porque siento que la creatividad llega en momentos donde estás caminando, donde estás conversando con alguien, donde se te detiene el auto en algún momento y volteas a tu izquierda y ves una escena bonita que sucede pero no te la habías imaginado antes. Entonces hay muchísimas fuentes de inspiración en internet, incluso ahora que constantemente estamos con la pantalla, en libros, no solo libros ilustrados, sino también libros escritos. Es muy importante y siempre recomiendo a chicos que están dibujando que lean muchísimo literatura escrita, porque eso te permite que tu imaginación esté constantemente ejercitándose. Música, o sea, hay inspiración en todos lados, creo que no hay una fórmula tal cual. Hay algunos ejercicios para encontrar puntos de inflexión de la creatividad, pero siento que la clave principal es siempre estar atento, atento a lo que pueda suceder, lo que puedas leer, a lo que pueda llegar a ti, para no perder esa idea, esa inspiración creativa y traducirla al arte que mejor te guste o plazca. ¿Qué papel juega la narrativa en tu carrera? La narrativa es muy importante porque precisamente cuando uno, digamos, hace arte, ya sea música, escritura, dibujo, es importante transmitir un mensaje. Entonces, si un mensaje perdón, si una pieza solo está basado en la belleza y no en transmitir una emoción, un sentimiento, un mensaje, siento que hay un vacío ahí completo. Entonces, es importante no subestimar al público, realmente entender que la gente busca historias para conectar, personajes para sentirse identificados, empáticos y todo eso. Entonces, siento que la narrativa es muy importante y se cultiva o se cosecha, se cultiva a raíz de leyendo, investigando, incluso escuchando a otras personas o otros agentes que nos van a permitir brindarnos información muy nutritiva para nuestros propios proyectos o productos. ¿Cómo incorporas elementos de la cultura popular o la actualidad en tus obras? A mí me gusta muchísimo la cultura popular, consumo series, películas, cómics, libros, etcétera. Y una forma de conectarlo conmigo mismo para que no se sienta que es un dibujo que puede ser otro fanático en alguna otra parte del mundo, es mezclarlo con elementos propios de mi ciudad, de mi país, como mencionaba antes, con la flora, la fauna, hay elementos culturales que, no sé, si ves hace un tiempo hice a los Minions, que todo el mundo conoce, pero con vestimentas de folclore peruano, entonces siento que ahí se está generando una convergencia que permite una identidad propia de uno mismo, que es lo que yo consumo, lo que tengo a mi alrededor. Entonces creo que eso es importante. Si bien está bastante bien consumir elementos del extranjero,
pero también ver la forma de anexarlo con algo mismo, hacer una convergencia y una fusión de culturas, que creo que es muy importante. ¿Qué tipo de retroalimentación o respuestas busca de tus espectadores? ¿Qué tipo de retroalimentación? Retroalimentación, de hecho, a veces siento muchísima emoción cuando me dicen, oye, gracias a esto que dijiste o a esto que mostraste, etcétera, yo me he animado a dibujar. O sea, es muy bonito cuando te dicen, oye, felicitaciones por tu trabajo, muy bonito, etcétera. Pero yo hallo más recompensa emocional cuando alguien me dice que retomó un pasatiempo o un gusto que tenía antes. He escuchado muchísimas personas que me dicen, antes dibujaba, pero ya lo dejé y bla, bla, bla. Pero lo dicen con un pesar que realmente me encantaría que esas personas lo retomen, porque el dibujo se puede retomar en cualquier momento de la vida, puede ser tener tu profesión y a la vez dibujar en tus tiempos libres, o escribir canciones, o leer, o escribir, etcétera. Entonces creo que es importante que sea cual sea nuestra profesión que tenemos o nuestras ocupaciones, no nos olvidemos de cultivar nuestra amistad, perdón, nuestra humanidad a través del arte o de pasatiempos que nos nutren como personas. ¿Cómo abordas el error o el fracaso en el proceso creativo? ¿Cómo afronto el error? No llamándolos errores, porque a veces los errores en realidad no están malos, sino que es una forma de entender, ok, esta es una manera en la que no se debe hacer algo. Entonces, continúo con nuestras opciones. Entonces, hay mucha presión actualmente en las personas de que equivocarse está muy mal, que todo se debe hacer perfecto. La era de la inmediatez y el internet nos obliga a tener todo de frente y nos olvidamos de los procesos que nos ayudan a ir creciendo poco a poco. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo al error, hay que considerarlo como parte de un proceso y que los errores, entre comillas, en realidad son solo parte de, como mencioné, de un proceso que al final te va a llevar a un resultado adecuado o feliz. ¿Cómo ves el desarrollo de la ilustración y las artes gráficas en nuestra ciudad? Como veo, siento que antes hubo muchísima explosión del tema de arte, luego se estancó un poco, bueno, más que estancar, se silenció un poco, pero siento que ahora muchísimas personas jóvenes están realmente revalorando nuevamente el tema del arte. No solo con técnicas tradicionales, no solo con corrientes regionales muy estrictas, sino que juegan ya con el internet, con el tema de la tecnología, mezclan un montón de cosas y se expresan de manera más libre. Entonces creo que eso es muy importante porque a veces siento que hay adultos que romantizan mucho algo y se quedan estancados en ese algo y no se abren a nuevos horizontes. Y siento que ahí los jóvenes están haciendo un trabajo muy, muy grande de difusión, de hacer cosas, de generar proyectos. Entonces creo que hay que apoyar muchísimo a la juventud que está haciendo cosas. ¿Hay algún trabajo o colaboración que recuerdes con especial cariño o que haya marcado un punto de quiebre en tu carrera? Uno en específico, me parecería injusto elegir uno solo porque mi vida, como menciono desde hace unos años, está llena de bonitas emociones, pero siento a veces que o le tengo más cariño o le doy más valor a los trabajos, no tanto por su grandeza, ya sea de impacto o de impacto en público o impacto económico, sino de momentos especiales. Por ejemplo, que representan algo emocional. Cuando trabajo con alguna comunidad y puedo hablar con las personas de manera más cercana, ver cómo los niños se emocionan con el dibujo o encuentran inspiración. Este tipo de acercamiento con las personas es muy importante, te suma muchísimo como persona. Ahora que estoy enseñando en la universidad, me parece muy importante el que las personas realmente retomen el dibujo, se sientan inspirados, se sientan motivados a seguir creando. Y, por ejemplo, hay una anécdota de que a mí, yo crecí con Disney, con Marvel, todo esto, y en algún momento me llamaron del Cinecolor, que es la empresa que ve todo el tema de distribución de Disney y de licencias acá en Perú. Y me dijeron, oye, queremos que hagas una ilustración para la van premier de una película de superhéroes. Hice las ilustraciones y al final me vi en un momento donde habían varios cosplayers, que son estas personas que se disfrazan de sus superhéroes favoritos, y eran mis superhéroes favoritos, que estaban al lado de mis dibujos. Entonces me pareció como un abrazo muy bonito al Renato pequeño, porque siento que el adulto que soy ahora está también
validando o revalorando el niño que en algún momento fui. Entonces, siento que todos seguimos siendo niños y es importante mantener esa niñez siempre activa y no defraudarla en nuestro paso por esta vida. En tu labor como docente universitario, sabemos que estás en el campus San Isidro, la Universidad Privada del Norte. ¿Cómo encuentras tú a tus alumnos, a los jóvenes que están inspirados en el dibujo y que te tienen como mentor, pues, ¿no? El curso está más enfocado, me dieron la libertad de yo armar el sílabo y ver por dónde encaminarlo, y decidí encaminarlo por el lado de tener herramientas muy básicas, pero con la búsqueda de que las personas puedan transmitir una emoción, pueden expresarse a través del dibujo. A veces pasa muchísimo que hay personas que quieren dibujar algo pero no saben cómo hacerlo, entonces frustran sus ideas, las ven frustradas y no aterrizan en el papel. Entonces es importante que conozcan herramientas muy sencillas, muy básicas para poder plasmar todo lo que tienen en la mente, expresarse, comunicarse, porque al final el dibujo es un medio de comunicación. Y entonces lo llevé por ese lado para que los chicos, sobre todo, al final se terminó convirtiendo también en una especie de terapia para los chicos, porque a veces llegan siendo muy duros con ellos mismos, muy injustos en cuanto a su percepción sobre sus procesos, quieren que todo sea inmediato, dicen, no, no me sale la primera, etcétera. Entonces ahí también tiene muchísimo peso el tema de la psicología, de cambiarles el chip y siento que los jóvenes ahora son mucho más sensibles y eso es muy importante. La sensibilidad nos ayuda a ser más empáticos, mejores ciudadanos, etcétera. Entonces me agrada muchísimo ver cómo hay chicos que encuentran en el dibujo bastante inspiración y también un medio de desestrés. Ahora hay jóvenes, muy jóvenes, que están estresados por los estudios, por el trabajo, y encuentran en estos pasatiempos algo importante para poder desfogarse y pasar un momento tranquilo. Entonces, me parece muy importante ese curso y espero que se continúe, no necesariamente conmigo, sino con otras personas y en otras universidades, pero no olvidar que el dibujo también es una terapia. Bueno, la parte de la audiencia ha dejado unas preguntas. Pero más que los pueda responder, estoy segura que les va a encantar las respuestas que tienes. Espero que sí, y que les sean útiles sobre todo. Sí. Bueno, Gerson Ilustrador ha dejado 3 preguntas, ¿sí? Así que está muy contento por escucharte. Haciendo un balance general, ¿la IA está afectando negativamente el mundo de la ilustración? Creo que la inteligencia artificial es algo inevitable, o sea, digamos, ponerte en la posición de satanizarla creo que no es lo indicado porque si a un grupo de personas no les gusta un avance tecnológico, ese avance no se detiene, va a continuar, sigue creciendo. Creo que lo que nos corresponde como artistas, digamos, es aprovechar los materiales, aprender más sobre la inteligencia artificial, sobre los avances, y no cerrarnos al avance tecnológico. Uno, porque es inevitable, y otro, porque si bajamos la guardia o si nos rendimos en el sentido de ya no voy a dibujar porque todo lo hace una computadora, siento que estamos dando pie a que realmente la tecnología nos supere al creativo humano, al creativo que sale desde el sentimiento, desde el alma. Entonces, creo que lo ideal siempre va a ser adaptarnos, utilizarlo como herramienta, no como un producto absoluto, sino como una herramienta que nos facilite procesos, optimice resultados, pero que no nos divorcie de el gusto y de lo bonito que es crear, que es aterrizar una idea, que es formar algo desde cero, ir construyendo algo. Entonces, que no nos distraiga la inmediatez, sino que utilizamos las herramientas nuevas que están saliendo para nosotros seguir creando y tener esa satisfacción de crear algo. ¿Tienes una rutina de práctica de dibujo actualmente? Pregunta Gerson. Una rutina de práctica creo que es siempre tratar de siempre que salgo y llevar mi cartuchera de materiales básicos y una libreta y ponerme a dibujar, porque a veces tengo amigos que se ríen porque me ven en fiestas donde saco mi cuaderno y me pongo a dibujar, pero es lo que me gusta realmente, o sea, porque, y algo que es muy importante es saber diferenciar entre la ilustración como trabajo y la ilustración como hobby. La ilustración sigue siendo mi hobby, pero también es un trabajo. Entonces, pero hay que diferenciarlo porque el trabajo es más estricto, es más responsable, manejas mejor tus tiempos, etcétera. Pero no sobrecargarte y perder un hobby que es muy importante, tener pasatiempos en esta vida. Entonces siento que el dibujar constantemente todo lo que ves es una forma muy importante de seguir cultivando tus habilidades en el dibujo, sobre todo.
Última pregunta de Gerson. ¿En qué encuentras tu motivación para dibujar y seguir con tus proyectos artísticos? Mi motivación para dibujar, cuando hablaba del dibujo como trabajo, una motivación obvia creo que es el tema de lo económico, la paga, el tema económico y financiero siempre es importante, pero también es importante el encontrar otras recompensas. En mi caso, el dibujo siempre me ha dado muchísimas recompensas emocionales. Me ha dado experiencias que definitivamente si me dedicaba a otra cosa jamás hubiese vivido. He conocido personas que el dibujo me ha brindado, personas que me han brindado muchísimo en esta vida, con las que siempre estoy muy agradecido. He conocido lugares que el dibujo me ha permitido ir, he conocido proyectos, he conocido grupos. Entonces, estoy realmente muy agradecido con la ilustración y con todo lo que me brinda. Como digo al inicio, no es solo algo financiero, también es una recompensa emocional que al final no nos olvidemos de este faro que es no solo cultivar o cosechar bienes materiales, sino también bienes que te hagan crecer como persona y que sobre todo te permitan compartir este crecimiento emocional, espiritual, sentimental con alguien más y motivarlo a que siga cultivando su humanidad. Malena Sánchez pregunta, ¿qué tipo de mensajes o emociones quieres que las personas experimenten al ver tus obras? Creo que depende muchísimo de lo que quiero transmitir en ese momento. O sea, generalmente, digamos, uno de los pilares de las cosas que quiero transmitir es la felicidad, la inspiración, cosas positivas, pero tampoco o sea, es necesario, obligatorio siempre contar cosas buenas. También es importante contar los matices de la vida, las áreas grises, las áreas oscuras, etcétera, pero de una manera quizás no tan violenta. Hay formas de hablar de temas muy densos en nuestra vida sin necesidad de ser muy explícitos, y creo que eso es lo importante de la creatividad y lo importante de también nutrirte con mucha lectura, porque hay temas que se tratan en libros, incluso para niños, que son temas muy fuertes o muy profundos o muy complicados, que los explican con analogías que te permiten no hundirte más si es que estás pasando por un problema, sino encontrar soluciones, encontrar una luz. Entonces creo que se puede hablar de muchísimos temas que te generen muchas cosas, pero siempre y cuando creo que es importante generar sea cual sea el tema que hablas, una luz de esperanza o de solución, o de que no todo está perdido, que realmente hay formas de cómo superar algo o de llevar algo, etcétera. Entonces siento que lo que yo quiero transmitir depende mucho de lo que trata la obra, pero generalmente son cosas positivas. Jeren pregunta, ¿llegaste a sentir el dibujo como una carga? El dibujo como una carga es una pregunta complicada, pero lo voy a explicar porque yo siempre hago énfasis en dividir. A veces hay mucha esta frase de qué bonito trabajar de tu hobby, que te paguen por algo que te gusta hacer. Sí está bien, pero es a veces muy peligroso el llegar a confundir el hacer algo por un hobby y hacer algo por trabajo. Cuando uno trabaja, en mi caso del dibujo, tienes que ser muy enfático en que estás ofreciendo un servicio, tienes que ser muy profesional, tienes que cumplir tiempos, tienes que cumplir parámetros o papeleos que requieren justo los emprendimientos, los negocios, etcétera, como todo trabajo. Pero que esto también te puede llegar a estresar y todo esto, pero al final estás haciendo algo que te gusta, entonces está bastante bien. Digamos, es un estrés que es inevitable, pero puedes sobrellevarlo. Y por otro lado está el tema de dibujar, en mi caso, por hobby. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de yo trabajo 6 horas dibujando para un cliente y luego descanso 1 o 2 horas más dibujando para mí mismo. Estoy 8 horas dibujando, pero es muy distinto dibujar para alguien más que dibujar para ti mismo. Entonces, es importante que si alguien quiere dedicarse al hobby que tiene actualmente, de cualquier arte que sea, haga este discernimiento de cuándo estás haciendo esta actividad como trabajo y cuándo lo estás haciendo como hobby, porque es muy importante no perder un pasatiempo que realmente te suma como persona. ¿Cómo se obtiene inspiración para dibujar o qué motivación? ¿Cómo se adquiere inspiración? Como mencionaba antes, o sea, hay inspiración en todos lados, pero hay que ser muy atento de no perder
esta escena que puede suceder frente a ti y eso se logra tratando de no distraerte pensando en muchas cosas. A veces está mucho el estrés del trabajo, de los estudios, de tener un montón de preocupaciones y nos olvidamos de vivir la vida realmente, o sea, desperdiciamos la vida en el sentido de estoy en el micro y estoy caminando o estoy con una persona o con un grupo de amigos y estoy sumergido en el celular viendo videos, etcétera. Creo que todo tiene su tiempo, tampoco es malo eh, entretenerte con distintos contenidos que hay en internet o películas, series, etcétera. Pero creo que también es importante disfrutar el ahora, disfrutar los espacios que están a tu alrededor, sentarte, no tener miedo de hacer cosas solo, sentarte en un parque, sentarte en algún lugar donde pasan gente, personas y observar qué está sucediendo. A veces vas a ver un niño corriendo con un globo y eso te puede detonar una idea para un libro, para un cuento, para un dibujo, etcétera. Entonces, o qué pasaría si no está con un globo, si el globo tuviese una forma de este color o de esta manera, etcétera. Entonces, creo que es muy importante no distraernos de la vida actual que estamos viviendo y no andar en modo avión. O sea, realmente vivir, sentir las texturas, disfrutar lo que estás teniendo ahora, porque en algún momento ya no lo vas a tener y llegan ahí las cosas de añorar, la nostalgia. Entonces creo que es importante siempre tener esta actitud de no sentir que desperdiciaste algo, sino que lo viviste y si se sigue dando o no, al final llegaste a aprovechar lo que era el ahora. Fernando Salazar pregunta, ¿algún tip para la creación de personajes? Para la creación de personajes es un tema muy extenso, pero para tratar de resumirlo muy escuetamente o muy generalmente, creo que es importante investigar. A veces se piensa que para diseñar un personaje tienes que hacer un dibujo muy bonito y que se vea bien chévere y todo eso, pero nos olvidamos mucho de que ¿Algún proyecto que tengas para este año como artista, dibujante? proyectos, tengo muchos, digamos, no podría decir uno específico porque ahorita ando pensando en varios, pero lo que sí tengo la certeza es que son proyectos pensados para hacer en comunidad. Que las personas, sobre todo los niños, las infancias, los adolescentes, puedan acercarse más al dibujo, porque considero que cuando los seres humanos están en una edad temprana, es más importante revalorizarlos, potenciar sus habilidades, sus emociones, su sensibilidad, porque eso generará que más adelante sean buenos ciudadanos. Entonces, buenos ciudadanos, buenos profesionales, buenas autoridades. Entonces, siento que mis principales proyectos personales van siempre enfocados a eso, a que los niños, los jóvenes, puedan acercarse más a esta emocionalidad que representa el dibujo. Muchísimas gracias, Renato, por esta increíble charla que hemos tenido, por este tema también que es muy importante para todos, ¿no? El dibujo como medio de comunicación. Te agradezco un montón que te haya dado un tiempo para conversar y estar en un café con. Muchas gracias por la invitación y nada, esperemos que este proyecto siga creciendo muchísimo y que más personas se vean influenciadas positivamente por este tipo de contenidos. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos siguen en nuestras cuentas de Instagram y de YouTube, los invitamos a seguir a Un Café Con y a suscribirse en nuestro canal. ¡Hasta luego! Listo. Ya estamos, Renato.